El día de hoy estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC porque vengo a mostrarte más monedas que vamos a estar colocando en nuestro portafolio de futuros que viene generando ganancias a lo bestia gracias a que nos estamos metiendo en muy buenos puntos de entrada. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, vamos a tener un video buenísimo en este canal de Monitor BTC porque vengo a agregar más monedas a mi portafolio de futuros que viene generando unas ganancias realmente impresionantes, donde comenzamos con un balance tan solo de $200 y ya lo llevamos por más de $320. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque en el video pasado agregamos 5 monedas nuevas a nuestro portafolio de futuros, siempre con precios de liquidación cero, que lo que vamos a estar viendo en este video forma parte de eso. Buscar un portafolio de criptomonedas que podamos operar en futuros con apalancamientos bajitos de máximo 5x, en nuestro caso que estamos operando solo con $320, y vamos a estar seleccionando varias monedas más, en este caso del ecosistema gaming, así que no te lo vas a poder perder. Este video va a estar buenísimo porque básicamente esas monedas del ecosistema gaming lo vamos a estar integrando también a este ecosistema de Bitcoin para tratar de generar ganancias a la larga. Este va a ser un portafolio que nosotros vamos a estar manejando a mediano plazo, o sea, nuestra idea no es sacar estas ganancias ya de una vez, pero quien quiera ya hacerlo puede hacerlo sin ningún tipo de problema, porque estas fueron, por ejemplo, monedas que colocamos hace algunas horas y fíjate que ya están generando ganancias de un 2%, de un 1%, inclusive con apalancamientos pequeños de solo 5x. Ya inclusive esta moneda está dejando 3.4% de rentabilidad, una moneda que colocamos hace horas, y lógicamente si hubiésemos colocado, por ejemplo, $100 de capital en esta moneda, este portafolio ya estaría generando, por lo menos con esta moneda, más de $3.5. Realmente esto es muchísimo dinero en tan solo horas con un capital solo de $100, y por eso es que me animo a crearte otro video donde vamos a estar generando otras monedas. Vamos a estar colocando paso a paso varias monedas más con precios de liquidación cero en nuestro portafolio de futuros, así que para mí va a ser demasiado importante que te quedes conmigo hasta el final y que si todavía no tienes una cuenta en Coinex, te crees una ya mismo. El enlace lo tienes abajo en la descripción. Es aquí solamente donde voy a estar llevando este portafolio, porque como ustedes ya saben, tengo varios portafolios de futuros y en cada uno de ellos hago diferentes estrategias de criptomonedas para que logres ganar dinero, para que logres entenderlas y logres capitalizar, logres ganar dinero con los USDT que tienes en tu cuenta. En este caso vas a tener siempre que tener un balance disponible aquí, que para que lo sepas vas a tener que venir a este botoncito. Si ya te depositaste dinero en el mercado spot, en tu cuenta spot, te va a salir acá como balance disponible, y lo único que vas a tener que hacer es pasarte ese balance a tu cuenta de futuros. Simplemente le das a confirmar y ese balance se viene a tu cuenta disponible. ¿Ok? Una vez ya quieras retirar ganancias, lo que vas a estar haciendo es dándole otra vez al mismo botoncito, pero te vas a pasar de tu cuenta de futuros a tu cuenta spot. O sea, le vas a dar a este botón, ¿ok? Vas a venir a tu cuenta de futuros, que en este caso yo tengo un balance disponible de $244, y me envío exactamente las ganancias que quiera sacar. Por ejemplo, saqué $100 de ganancia, coloco $100 aquí y me paso ese dinero a mi cuenta spot para luego poderlo retirar hacia cualquier otro sitio. Nuestra idea con este portafolio es capitalizar, y esta estrategia específicamente la vamos a estar llevando en Coinex porque es un exchange que puede usar prácticamente cualquier persona, ¿ok? No necesitas KYC, o sea, no necesitas verificación, y vas a poder depositar dinero desde cualquier parte del mundo. Vas a poder depositar USDT y con esos USDT vas a aplicar la estrategia que aquí te vamos a estar mostrando. Igual esto no es consejo de inversión, yo solamente te muestro las cosas que a mí me funcionan, cómo yo hago dinero para que todos se puedan orientar. ¿Ok? En este caso vamos a crear otro portafolio de criptomonedas porque el primero que colocamos te lo puedo dejar en un video pasado que se llama Bitcoin Ecosystem. Fueron varias monedas que seleccionamos de aquí y ya esas monedas están en el mercado. Ahora vamos a crear otro portafolio de criptomonedas con monedas gaming que se dedican al ecosistema gaming. ¿Ok? Acá vamos a tener muchísimas más monedas que por ejemplo en el Bitcoin Ecosystem, y vamos a seleccionar solamente algunas de ellas. ¿Ok? Porque algunas de ellas, por ejemplo, por el caso de IMX, por ponerte un caso específico, ha sido una moneda que no vamos a seleccionar. ¿Por qué? Porque no está en lo absoluto en buen punto de entrada. De hecho, IMX solamente este año ha crecido una barbaridad.
Tú acá te pones a ver velas diarias desde que empezó el año 2023, inclusive desde que empezó el año 2024, y lo que ha subido esta moneda ha sido una locura. ¿Okay? Lo teníamos inclusive abajo de $1 y ahorita está en 2.29. O sea, esta no es una moneda a la cual vamos a estar entrando en nuestro portafolio. Si bien hay varias monedas que te pueden dejar buenas ganancias, nuestra idea es agarrar monedas que estén bastante, pero que bastante abajo en sus puntos de entrada. En este caso, AGI fue una moneda que seleccionamos en el portafolio pasado, ¿okay? De RWA y inteligencia artificial. Fíjate que esta de AGI que tenemos en nuestro portafolio nos terminó dejando una rentabilidad espectacular, porque ya no es primera vez que hacemos esta estrategia, ya la vamos siguiendo por varias semanas y de verdad que las ganancias nos han gustado muchísimo, así que vamos a seguir con este portafolio sacando ganancias a lo bestia. Por ejemplo, esta es una moneda que, si te fijas, no está en sus puntos de soporte más importantes, pero tampoco está demasiado cara, tampoco está demasiado alta, así que pudiesen llegar a ser este tipo de monedas las que vamos a estar seleccionando para este portafolio. También tenemos el caso de SLP USDT, que también no se ubica, como te fijas, en su parte más alta de la gráfica. De hecho, SLP fue una moneda que llegó a costar en su punto más alto bastante más de lo que cuesta ahorita, y sería una moneda que en este intervalo de precio, en este rango, no estaría mal colocar en long. ¿Okay? Porque está de verdad bastante abajo en su nivel de gráfica, con todo y eso que hoy se ha pegado un 8% de subida en el mercado spot. Entonces vamos a estar seleccionando básicamente de este ecosistema gaming monedas que estén en soportes, ¿okay? Que estén en sus puntos más abajo, y justamente SLP puede llegar a ser una de ellas. Si bien el día de ayer la pudimos agarrar todavía en mejor punto, porque estamos de verdad que en un punto buenísimo para meter esta estrategia, la verdad es que al día de hoy ya la tenemos un poquitico más arriba. Lo que estamos esperando es que lógicamente esta moneda, por ejemplo, se ubique en estos puntos de aquí arriba, donde ya allí efectivamente tendríamos una ganancia inclusive que puede superar el 40, 50, inclusive un 100% de beneficio. ¿Ok? Le vamos a estar colocando, por ejemplo, al SLP $15 de nuestro capital. Nosotros empezamos con un balance disponible de $320 para todo el portafolio que estamos armando, y ya tenemos 5 monedas en él. ¿Ok? 5 monedas que tienen precios de liquidación cero, y a medida que agreguemos más monedas, este precio de liquidación puede aumentar. Nuestra idea es que no aumente, es que se quede con precio de liquidación cero, y para ello no podemos agregar tampoco tantas monedas del ecosistema gaming. Vamos a agregar las que más nos dejen. ¿Ok? Y vamos a comenzar, por ejemplo, con el SLP. En verdad, podemos colocar muchísimas más monedas, pero nuestra idea es que el precio de liquidación quede en cero, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a empezar con SLP. SLP es una moneda que, si bien no es de las preferidas del gaming, está ligada a uno de los mejores juegos que se llama Axie Infinity. Así que, en verdad, como está en un punto bastante abajo de su gráfica, yo le voy a colocar un long, ¿ok? Quienes no quieran agregar SLP, está bien, lo entiendo, porque todavía pudiese llegar a estar un poquitico más bajo, pero esta moneda la estoy colocando también para un plazo de tiempo, de repente días o algunas semanas. Entonces, vamos a estar trabajando siempre con cruzado a 5X, para que lo tengan en cuenta. Le damos confirmar, y todas las monedas tienen que hacer esta configuración, siempre cruzado a 5X, ¿ok? Al menos las monedas que vamos a estar seleccionando. Vamos a colocarle $15 al SLP, más o menos al precio actual, ¿ok? Vamos a colocar ese precio y vamos a colocarle unos $15 de capital. ¿Cómo sé cuánto capital estoy colocando? Acá en el área de margen, ¿ok? Te va a decir exactamente el capital de tu dinero que vas a estar utilizando, porque lo demás va a ser apalancamiento. Entonces tú vas a estar utilizando de tu capital, en este caso $17. Para llevarlo, por ejemplo, a 15, podemos colocar acá 19, ¿ok? Podemos colocar aquí 18, y fíjate que llevamos el margen a 15, ¿ok? Simplemente así le damos comprar, y fíjate que el precio de liquidación está en cero. Esta es la variable más importante de este portafolio, porque justamente lo que estamos buscando es eso, que los precios de liquidación siempre se mantengan en cero con estas monedas. No importa cuánto baje el mercado, porque nuestro precio de liquidación está en cero, así que nunca nos van a liquidar. Simplemente tenemos que esperar a que SLP suba para cerrarlo en ganancia, ¿ok? Entonces le vamos a dar clic aquí a confirmar. Esa operación se me pone en el mercado, fíjate que se me pone acá. Vamos a esperar a que me logren vender esa posición para yo poder entrar en el mercado, y seguimos con próximas monedas. Vamos acá a la moneda de Big Time contra USDT. Esta es una moneda que en velas de un día se ve bastante, pero que bastante abajo, porque fíjate que en los días pasados, inclusive en este año 2024, ha tenido precios siempre por arriba del actual. ¿Qué quiere decir eso? Que este puede llegar a ser un buen punto de entrada, ¿ok? Es un muy buen punto de entrada. Yo en este caso no opero en el mercado spot porque no me deja ganancias. De repente, si esta moneda de 0.18 se pone, por ejemplo, en 0.32, en el mercado spot no ganaría tanto como si ganaría en el mercado de futuros, cuando me apalanco por 5X, por 10X, por 30X, gano muchísimo más. Por eso este portafolio lo estoy creando siempre en el mercado de futuros, ¿ok? Para quienes no hayan visto los videos pasados, ¿cómo llego aquí? Vengo a Coinex, ¿ok? Vengo al mercado de futuros, trading de futuros, y metes estas operaciones que estamos haciendo acá, ¿ok? Para quienes no lo sepan,
¿ok? Lógicamente necesitas tener un balance disponible acá para poder meter las operaciones. En este caso lo que vamos a estar haciendo, como siempre, es cruzado a 5X. En todas las posiciones que estamos metiendo lo estamos haciendo así, cruzado a 5X. Y con Big Time también me parece una excelente oportunidad entrar en ese punto porque justamente está en un punto bastante abajo de la gráfica. Ha rangueado allí, pero una vez pase esto, ¿okay? Que la moneda se vaya muy arriba, allí nos va a estar dejando una ganancia muy importante. Entonces colocamos más o menos al precio actual que tiene el mercado, colocamos unos 15 dólares, que en este caso yo estoy haciendo operaciones de 15 porque este es mi balance disponible. Pero lógicamente si tienes 500 dólares, puedes colocarle 30, 50 dólares. Si tienes 1000 dólares de capital inicial, puedes colocarle operaciones de 50 dólares, de 100, de 200, dependiendo de las monedas que vayas a colocar en el mercado. ¿Okay? En este caso colocamos este precio, colocamos más o menos el margen de 15 dólares que queremos colocar, compramos long y confirmamos. Fíjate siempre, precio de liquidación estimado 0. ¿Okay? Confirmamos. Esa operación se nos coloca en el mercado y ya la tenemos aquí. ¿Okay? Fíjate, Big Time contra USDT. Ahorita ya justamente desde que la metimos ya vamos ganando un 0,59%. Fíjate que ya hay varias monedas que colocamos en el portafolio pasado, ¿okay? Que quienes no lo hayan visto vayan a nuestro canal de YouTube Monitor BTC y vean justamente el portafolio pasado que creamos con monedas del ecosistema de Bitcoin. Ya hay varias que están dejando un 6-5% de ganancia, lo cual quiere decir que si hubiésemos invertido 100 dólares en cada una de estas monedas, llevásemos 6 dólares acá de ganancia, 6 dólares acá de ganancia, 5 dólares acá de ganancia, inclusive ahorita subió a 6 dólares de ganancia, o sea que gracias al apalancamiento la verdad es que nos está yendo muy bien en este portafolio. Estamos ganando mucho dinero acá y esto te estoy diciendo que lo hemos hecho bastante rápido, en muy corto tiempo y prácticamente sin riesgo de liquidación. O sea que de verdad que el beneficio que hemos estado sacando allí ha estado siendo bastante bueno. Vamos a otra moneda, por ejemplo esta de BIMX. Si vemos en la gráfica no está en sus mejores puntos y como tenemos varias monedas del ecosistema gaming lo vamos a estar pasando, ¿ok? Porque al final sí ha tenido un precio mayor esta moneda, pero tampoco está en sus puntos más abajo. ¿Okay? Así que pasamos por ejemplo a Engine contra USDT. Esta es una moneda que inclusive me gusta más porque fíjate que sí ha estado ahorita mismo en sus puntos de soporte. Quizás los puntos de soporte más importantes no, porque los tenemos más atrás, pero si bien esta ha sido una moneda que inclusive este año 2024 ha estado muy por encima del precio actual, inclusive ha estado al doble de su precio actual. Es una moneda que me gusta mucho, inclusive también en el pasado estuvo a precios muy por encima de los precios actuales, así que esta sería una excelente moneda para colocar en long y lo que vamos a estar haciendo es lo mismo, cruzado a 5X, ¿ok? Vamos a ver cuántas monedas nos dejan colocar con precio de liquidación 0 porque una vez llegue ya a un precio de liquidación no colocamos más monedas, ¿ok? Esa es la idea para siempre estar muy resguardado, ¿ok? Igual el precio de liquidación puede ser cortico, ya lo vamos a estar viendo en las monedas siguientes que coloquemos porque a medida que colocamos más monedas los precios de liquidación pueden ir aumentando. De momento son 0 en todas las monedas. Entonces vamos a colocar más o menos el precio actual, que sería este, ¿ok? Colocamos unos 15 dólares de capital, en este caso me da 14.86 o me da 16. Lo que podemos hacer acá es que este de 14 le subimos un poquitico más, por ejemplo 256, y aquí ya nos deja un margen de 15 dólares. Fíjate que aquí ya se ejecutó la operación del SLP, ya la vamos a estar viendo abajo, y se nos va a ejecutar esta. Le damos comprar long, fíjate, precio de liquidación estimado 0, confirmamos, ¿ok? Yo, como te das cuenta, estoy colocando margen de 15 dólares, pero tú puedes colocar, si tienes menos capital que nosotros, puedes colocar márgenes más abajo, ¿ok? Puedes colocar márgenes de, por ejemplo, 5 dólares o 10 dólares, porque la idea es que siempre pase esto. Fíjate, todas las monedas, precio de liquidación 0. ¿Qué quiere decir eso? Que pase lo que pase en el mercado, yo no voy a ser liquidado. Así Bitcoin vaya hoy a 1000 dólares, no me liquidan, porque tengo precio de liquidación 0, ¿ok? No hay forma de que nos liquiden estas posiciones. Y lógicamente pasa con varias de las monedas. Fíjate que todas las monedas están en 0. Es muy poco probable, por decirte imposible, de que lleguen a 0. Por eso es que estas monedas, la verdad, es que están teniendo muy buenos niveles de riesgo-beneficio. En este caso vamos a tener un buen beneficio si esas monedas suben, pero si bajan tampoco que tenemos mucho problema. Simplemente esperamos a que vuelvan a subir para dejarnos una ganancia, ¿ok? Tenemos esta moneda de Mavia contra USDT. Ahorita mismo no la veo en el mejor de los puntos, así que la vamos a pasar. Tenemos la de AXS contra USDT. Si bien no está en el mejor punto, porque el mejor punto lo tuvimos aquí abajito en el área de los 6,5, ¿ok? La verdad es que ahorita tampoco está tan mal. Pero bueno, yo en vez de agarrar el AXS, prefería agarrar el SLP porque el SLP sí es que estaba muy abajo. ¿Okay? Entonces, bueno, por lo menos la de la XS creo que me la voy a saltar de momento y voy a ver otras opciones. Vamos a la de Floki USDT, que Floki, si bien no se considera tanto un ecosistema gaming, la verdad es que es una moneda más meme coin, creo que está más en ese sector.
La verdad es que tampoco sería una buena opción porque no está en sus puntos más abajo. Así que como siempre me la voy a saltar. Igual podemos hacer un portafolio de meme coins en este canal de Monitor BTC. Si ustedes lo quieren ver, déjenmelo acá en los comentarios. Es muy importante que ustedes me digan si quieren ver ese tipo de cosas y lo traemos sin ningún tipo de problema al canal. YGG tampoco se ubica en la mejor posición, al menos para colocar long, ¿ok? Porque también puedes hacer un portafolio de criptomonedas en short, ¿ok? También lo puedes hacer. En vez de colocar operaciones que estén en compra, puedes colocar operaciones que estén en venta sin ningún tipo de problema en su portafolio, pero no es mi caso porque estoy viendo casi que todas las monedas ahorita en mínimos. Tenemos a la de Gala, que no está en un mal punto, ¿ok? Porque acá, por ejemplo, está en una zona de resistencia, una zona de soporte clave, no está en un mal punto, pero la verdad es que en el pasado ha tenido precios muy por debajo, así que en Gala tampoco entraré, ¿ok? Tenemos también la de GMT contra USDT. Esta pudiese llegar a ser una buena opción, pues fíjate que en todo lo que serían los meses pasados estuvo por encima de ese precio, si bien acá estuvo por debajo. Ya estamos hablando del año pasado, que estuvo más o menos en el área de los 0.15. Esta de GMT la verdad es que no está nada, pero nada mal, porque está promediando unos niveles de soporte allí bastante interesantes, inclusive desde este punto. Si en los próximos días me llega, por ejemplo, a este punto, ya le estaré sacando una buena ganancia a esta moneda de GMT, así que GMT creo que puede llegar a ser una buena opción. No es la que más me gusta de la gráfica, pero no está mal. ¿Ok? No está mal, así que vamos a colocar cruzado a 5X y colocamos esta moneda de GMT. Confirmamos, vamos a colocar más o menos al precio actual que se ubica la moneda y colocamos acá unos $15 de margen. ¿Ok? Fíjate, $15 de margen, comprar long y de momento me sigue saliendo precio de liquidación estimado 0. Siempre y cuando esto me suceda, yo estoy tranquilo. Puedo colocar todas las monedas que quiera siempre y cuando esté precio de liquidación 0 y lógicamente siempre y cuando las monedas que esté seleccionando estén en buenos puntos. Vamos a la de Pixel USDT, que Pixel relativamente es una moneda nueva. Si bien esta moneda recién salió, llegó al dólar, ahorita se ubica en los 0.39 y está siendo bastante difícil, ¿ok? Pasar de esa zona. Fíjate que toca esos 0.39 desde hace varios días y fíjate que se ha querido ir en alza, ha tocado mucho ese soporte y no lo ha sobrepasado, así que Pixel también la voy a estar agregando. Es una moneda que es relativamente nueva, no tiene tanta gráfica, pero creo que puede ser inteligente meterse en estos puntos, porque de verdad que no está tan pero tan abajo y creo que puede también llegar a dar un buen resultado, porque hay veces que este tipo de monedas que son así como el SLP, como el Pixel, que son monedas de juego, si hay una demanda importante por ese ecosistema, puede llegar a subir muy rápido también la moneda, así que me voy a estar metiendo también en Pixel USDT, como siempre cruzado a 5X, confirmamos y simplemente vamos a colocar $15 al mejor precio que estén vendiendo. Colocamos $15 de capital, acá me da 16, vamos a darle aquí por ejemplo a 200 monedas, me da 15.76, comprar long y precio de liquidación estimado de momento me sale en 0. Va a llegar un momento en que de tanto colocar monedas me va a salir precio de liquidación mayor. ¿Okay? Le damos confirmar y vamos a ver que todas, de momento, todas están en precio de liquidación 0. Algunas, como te das cuenta, están en ganancia, otras están en pérdida, pero la idea de este portafolio es que algunas te van a estar dejando ganancias importantes y aunque algunas te dejen pérdidas, las ganancias superen a las pérdidas. A la larga, nuestra idea con este portafolio es ganar dinero. Hay algunas que van a estar en negativo, como por ejemplo el SLP que acabamos de colocar puede estar en negativo, pero habrán otras que están en positivo, por ejemplo con un positivo mayor, que te van a superar las pérdidas y con eso vas a lograr ganar dinero. Siempre y cuando no tengas precio de liquidación, vas a estar sumamente tranquilo con este portafolio, porque así todas estas se van abajo mañana, el próximo día pueden irse arriba. Y si se van arriba, varias de estas estarán en ganancia del portafolio y así, lógicamente, siempre vas a poder salir en beneficio. Esa es la idea. ¿Ok? Vamos a la de Magic contra USDT. No es una moneda, la verdad, que siga mucho, pero Magic sí que tuvo puntos en el pasado por abajo de estos. Si bien ha sido ya el año pasado que tuvo más o menos esos puntos, ahorita está dándose en una zona de soporte que no ha salido de allí la moneda de Magic, así que tampoco estaría mala idea colocarla. Esta fue una moneda que estuvo en los 1.5, ahorita está promediando la mitad de ese precio y lógicamente si esta moneda de buenas a primeras logra subirme por arriba del dólar, ¿okay? Ya estaremos sacando un buen profit. Así que esta de Magic también la vamos a estar colocando. No es la mejor gráfica que quisiera ver, pero no está en un mal punto. ¿Okay? En este momento no está en un mal punto porque no está en su zona de soporte más importante, ¿okay? De estos días, pero está un poquitico por arriba. Así que contaría para meterla en este portafolio. Cruzado a 5X, ¿okay? Confirmamos y vamos a ver si esta moneda ya nos deja con precio de liquidación 0. Vamos a ver, colocamos más o menos el precio del mercado, colocamos un margen de $15. Todo esto yo lo estoy haciendo en vivo con ustedes para que vean cómo se arman estos portafolios. Colocamos acá 108, colocamos acá 105 para que nos queden siempre de margen $15. Le damos comprar long y todavía tenemos precio de liquidación 0, lo cual quiere decir que todas estas monedas están resguardadas. Le damos confirmar
¿ok? Y ya tenemos esa moneda en nuestro portafolio. Fíjate que ya tenemos muchísimas monedas en nuestro portafolio que poco a poco nos van a ir sacando ganancias. Tenemos en este momento 11 monedas en el mercado y vamos a ver si vamos colocando algunas que otras más, siempre y cuando estén los precios de liquidación en cero, ¿ok? Tenemos esta de Flow contra USDT. La verdad no es una gráfica que me guste mucho, de hecho ya está un poquitico más arriba de lo normal, así que vamos a la siguiente, que sería esta de SAI contra USDT. La verdad es que no tenemos mucho gráfico, pero no se ubica en una mala zona, ¿ok? Solamente viendo la gráfica no está en una mala zona, pero como no es un proyecto que siga demasiado, la verdad es que no tengo mucha idea de este proyecto, no la voy a incluir en este portafolio. Vamos a la de Saga contra USDT. La verdad es que, bueno, Saga tuvo una caída bastante importante hace algunos días y ahorita más o menos se podría llegar a decir que está en su punto más abajo. Como no es un proyecto que conozco mucho y no tenemos mucha gráfica, la vamos a estar pasando. Y tenemos la de ILB contra USDT, que es un proyecto cripto gaming que lleva desde hace mucho tiempo. Esta moneda inclusive ha estado muy por encima de los $100. De hecho, desde este 2024 estuvimos promediando los $150 o 160, lo cual quiere decir que desde este punto el precio de esta moneda ha estado el doble de lo que está ahorita y la verdad es que se ubica en un punto de soporte que se podría llegar a decir interesante. Así que esta también, si nos deja el precio de liquidación cero, la vamos a estar colocando a 5x de apalancamiento. Vamos a ver más o menos al precio actual. Si la podemos colocar con $15, vamos a ver acá, nos deja colocar por ejemplo 0.90 con, vamos a colocar 0.87, nos deja colocarla con $15, le damos comprar long y tenemos un precio de liquidación estimado cero, así que también vamos a incluir a Illuvium dentro de este portafolio, le damos confirmar y ya tenemos todas las monedas, en este caso del ecosistema gaming, que también están con el ecosistema de Bitcoin dentro de este portafolio. La idea es que dentro de algunas semanas nos reunamos por este mismo canal, Monitor BTC, y veamos las ganancias que vamos generando aquí. Como te dije, en este portafolio, básicamente lo que vamos a estar teniendo en algunos días, inclusive semanas, es un portafolio casi todo en verde. Ok, al menos cuando cerremos este portafolio, vamos a tener un portafolio como este. Este fue un video que sacamos hace algunos días. Fíjate que hace 8 días subimos este video a nuestro canal de YouTube y fíjate que varias de estas monedas de nuestro portafolio anterior, que este fue ya el que básicamente cerramos en ganancia, ya las teníamos casi todas en una buena ganancia que podíamos cobrar. Lo que vamos a estar buscando justamente ahorita con estas monedas es que ya en algunos días, inclusive algunas semanas, podamos tener un portafolio totalmente en ganancia y podamos lógicamente ganar un buen dinero. Acá tú puedes llevar este portafolio como nosotros, ¿ok? Que la idea es un poquito a mediano plazo, o sea, no cerrar de un día a otro ni en cuestión de horas, o también puedes ir cerrando en cuestión de horas las que llevas en positivo e ir haciendo interés compuesto. ¿Ok? Porque eso inclusive lo están haciendo varios de ustedes que me lo han estado comentando por nuestro canal de Telegram. Inclusive tenemos un grupo que se llama Monitor Inversiones, que es muy importante que estés por allí porque antes de inclusive nosotros hacer todo este portafolio, pasamos esas monedas por allí para que quienes quieran irlas operando lo puedan ir haciendo. O sea que pasamos todo lo que vamos haciendo por ese canal de Telegram que es totalmente gratuito y el link lo tienes abajo en la descripción. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita tengo Bitcoin USDT en una ganancia de 1,33%, yo puedo liquidar esa posición, llevarme esa ganancia a mi casa e ir haciendo interés compuesto. Pero yo al menos, como estas son operaciones de futuros, trataría, en la medida de lo posible, cerrar con un 10% de ganancia por lo menos, porque un 3%, un 1% realmente es muy poco. La idea es cerrarlo con al menos un 10% de ganancia e irte a otra moneda y así, lógicamente, las primeras operaciones de $15 después van a ir subiendo a 16, a 17, a 20, a 30 y lógicamente vas creciendo poco a poco el capital. Yo en mi caso lo que voy a estar haciendo es esperando a que casi todo el portafolio esté en verdecito y un verdecito bueno, que tenga algunas monedas con 100% de ganancia, 50%, 300%, como lo hicimos en el portafolio pasado, que teníamos varias con ganancias muy buenas, ¿ok? Con ganancias muy pero que muy contundentes. Ya allí yo puedo ir cerrando con buenas ganancias, ¿ok? Por ejemplo, si me deja una moneda un 100% de ganancia, quiere decir que yo le coloqué $15, pero estaría sacando $30 si liquido esa posición. Entonces, esa va a ser mi idea. Tratar de buscar todas esas monedas que me estén dejando buenas ganancias e irlas cerrando ya en su conjunto cuando las tengamos ya casi todas en verdes. Quizás unas que otras van a estar en pérdida. ¿Okay? No pasa nada, pero con que la mayoría esté en ganancia y supere a las pérdidas, va a pasar como el portafolio que creamos hace algunos días, que empezamos con $200, ¿okay? Y lo llevamos a $320, ¿okay? Ahorita ya con $320 estamos volviendo a colocar otro portafolio, creamos un portafolio del ecosistema de Bitcoin en el video pasado y ahorita colocamos otro portafolio del ecosistema gaming. O sea que tenemos acá
2 portafolios de criptomonedas en uno, ¿ok? Que a la larga se va a convertir en más dinero a mi cuenta, ¿ok? Más dinero a mi balance disponible, más dólares a mi cuenta de Coinex que sin ningún tipo de problema más adelante puedo retirar. Mi idea con este portafolio es tratarlo de llevar, por ejemplo, a $1000, a $2000 para ya luego retirar buenas ganancias. Yo de momento no voy a estar retirando nada, solamente voy a ir haciendo interés compuesto, interés compuesto, interés compuesto y ya cuando tenga una buena ganancia poder retirar. Déjame acá en los comentarios cualquier duda que tengas y dime cualquier otra criptomoneda que quizás en el top de monedas gaming yo no coloqué, que tú sí colocaste, ¿por qué la colocaste? Dime acá abajo en los comentarios todo lo que tengas de conclusión con estas monedas porque vamos a seguir haciendo portafolios de este estilo, al menos esta estrategia solamente en el intercambio de Coinex, ¿ok? Solamente allí. ¿Por qué? Porque me permite trabajar en cruzado, todo el mundo va a poder operar en este portafolio porque no hay riesgo de que cualquier persona de cualquier país no pueda entrar acá porque lo pueden hacer sin KYC y en caso de que no los deje entrar con un VPN van a poder entrar a Coinex y como no necesitan verificar su identidad van a poder operar este portafolio. Así que por eso es que lo estoy haciendo aquí, al menos este. ¿Ok? Ya cuando trabajemos con robots o cuando trabajemos con otra estrategia, por ejemplo la estrategia de los shorts y demás, lo vamos a estar aplicando en otros exchanges, pero al menos de momento Coinex es el que me va a servir para esta estrategia, para darle el seguimiento que corresponde y que todos ustedes puedan ver las ganancias que vamos obteniendo poco a poco aquí. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un pedazo de like, suscríbanse a este canal con campanita, no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Go.